Ok, voy a poner la página y la página es esta. Ya está. La primera pregunta que nos hacemos es la siguiente. Porque no puedo ir ahora al otro lado. ¿Por qué se escribió el Apocalipsis? Porque la razón para poder entenderla es entender el motivo por el cual se escribió este libro. Si yo logro entender cuál es el motivo, voy a entender el significado del libro. El libro, como lo hemos visto la semana pasada, y lo explico ahora, se escribe debido a la persecución del emperador Domiciano. Domiciano es el primer emperador que persigue de la manera más terrible a la iglesia. En el año 60, Nerón la persigue, pero por motivos políticos. Pero en el año 95, Domiciano le dice a las personas que él es Dios. Y él pide que se le adore como Dios. Los cristianos rechazaron hacerlo. Y los persigue a muerte. Los mata, los crucifica, los quema. Fue la persecución más salvaje. Domiciano fue peor que Calígula en todo sentido. Ahora, esta carta se escribió, este libro se escribe con un solo propósito, dar consuelo y esperanza a esas personas que estaban sufriendo. Todo el libro es un libro de esperanza, escrito en un lenguaje profético como lo vamos a entender cuando lleguemos ahí. ¿De acuerdo? Liliana está entrando, la hermana de Chiqui. Nena, espero que tenga el... Ok. ¿Quién está? ¿Alguien puede poner mute que estoy escuchando la propaganda? Ok. Es de preferencia si es poner el mute para que no tengamos problema, me parece. Sí, sí. Pueden poner mute y cuando quieren hablar, hacer una pregunta, ponen el speaker. Pero pongan mute, de esa manera no escuchen. Bien. Ok. Ahora, si quieren hacer una pregunta, pueden interrumpir cuando quieran. ¿Ok? Si no entienden, no les parece, ustedes preguntan e interrumpen. Ahora, la razón por la cual se escribe el libro es muy simple. Había una persecución, había muertes, a los cristianos se les estaba exterminando y Domiciano, por así decirlo, era un tipo de anticristo. Y escribe Juan esto para darles a ellos esperanza. Entonces, esa persecución comienza en el año 95 y termina en el año 312. No fue una persecución de 5 o 10 años. ¿De acuerdo? Y fue una persecución salvaje. Se les quemó vivos, se les crucificó, los leones los devoraron. Por eso cuando las personas, como lo vamos a ver después, hablan de un rapto y después que viene el sufrimiento, es inconcebible debido a que la iglesia sufrió. Y sufrió por más de 200 años. Ahora, segundo punto, el versículo 1 de Apocalipsis dice la revelación que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El sentido es este. El Padre revela lo que va a acontecer, se lo da al Hijo, se lo entrega al ángel y el ángel a Juan para que nos comunique a nosotros nuevamente la revelación de Jesucristo que Dios le dio. El Padre le da a Cristo para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan. ¿Se dan cuenta? El Padre al Hijo, el Hijo le entrega al ángel, el ángel se lo revela a Juan y él a todos nosotros. Es la secuencia, para que más o menos entendamos cómo es la lógica que se plantea en el versículo 1. Nuevamente, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le da a Jesucristo para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Cómo lo hizo? La declaró enviándola por medio de su ángel. ¿A quién? A Juan. ¿Y Juan a quién le comparte? A sus siervos. Padre le da al Hijo, el Hijo al ángel y el ángel a Juan para todos nosotros. Es la secuencia, simplemente para que entendamos la lógica de cómo se plantea.
La palabra Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación, algo que está oculto y que se da a conocer, que no se sabía y ahora sabemos. Nuevamente la revelación de Jesucristo, y esa palabra, las cosas que deben suceder pronto, en griego pronto es tajos. La idea es cuando sucedan estas cosas será un tiempo muy corto. No significa cuando está diciendo las cosas que deben suceder pronto que van a ocurrir en ese momento. Las cosas que cuando sucedan será pronto, es decir, será en ese tiempo, en ese momento. Será muy rápido. Ese sufrimiento que viene no va a ser tan grande. La iglesia fue perseguida por 312 años, sin embargo, en medio de esa persecución, tuvieron oportunidad para trabajar, algunos pudieron estar tranquilos, no fue tan fuerte como lo será. Hasta ahí simplemente es un repaso, todo esto la semana pasada lo vimos, para algunos de ustedes es nuevo. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor, de alguno de ustedes? Si no, prosigo. Por favor, interrumpan cuando quieran, ¿de acuerdo? Ahora, nuevamente, la revelación es de quién, a quien el Padre le da y dice que es de Jesucristo, le pertenece a Jesucristo ahora, ¿verdad? Jesucristo se la comunica el ángel y ángel a nosotros. Todo lo que Jesús comunica en este libro de Apocalipsis no contradice a todo lo que dijo en los evangelios. ¿Me dejo entender? Jesús en los evangelios habla de la segunda venida. Eso que habló no va a contradecir en nada al libro de Apocalipsis. Si logramos entender los evangelios, vamos a entender Apocalipsis. Es la clave, la pauta para entender Apocalipsis es entender a Jesucristo, porque él mismo es a quien le pertenece la revelación de Jesucristo. El Padre se la da. Y Jesucristo se le da al el ángel a Juan y Juan a nosotros. Para entender Apocalipsis debes entender los 3 evangelios que hablan acerca de esta segunda venida. ¿De acuerdo? Antes de entrar a Apocalipsis tenemos que ver lo que dicen los evangelios. ¿Alguno de ustedes sabe por qué razón a Mateo, Marcos y Lucas se le dice evangelios sinópticos? Porque ese es esos 3 evangelios se le llaman los evangelios sinópticos. A Juan no, pero esos 3 evangelios sí. ¿Por qué? Porque están en forma cronológica. Ok, ¿qué más? Histórica. Eso está bien. No es completo, o sea, unos hablan de 2, otros hablan de 1, algo así. ¿Qué más? Iliana, ¿cómo estás, nena? Un abrazote. Tiene las historias mismas, las mismas parábolas y... ¿verdad? Ok, excelente. Los 3 evangelios son sinópticos porque es una misma historia vista de 3 perspectivas diferentes. Como ver nosotros un concierto y cada uno cuando relata el concierto lo relata de su óptica, ¿no? Uno habla del baterista, otro habla del coro, otras personas hablan del escenario. Cuando juntamos los relatos tenemos la visión total. Son sinópticos porque cada uno relata el mismo hecho, pero en las perspectivas diferentes muchas veces. A veces coinciden, a veces no. A veces uno dice algo que el resto no dijo, pero que se dio. Entonces, para entender Apocalipsis tenemos que entender Mateo, Marcos y Lucas. Y hay un incidente que se da en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Y comenzamos ahora. Mateo dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. En Marcos dice, saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Había un grupo, pero eso no es lo que le habla. Lucas, y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de las hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo. Es interesante, ¿no? Algunos están hablando del templo y uno le hace una pregunta específica y Jesús responde. ¿Cuál era el tema ahí? El templo. El templo de Jerusalén. Ellos miraban el templo de Jerusalén y estaban maravillados de lo que estaban viendo, ¿no? El tema allí parte del templo, por favor no olviden. El tema es el templo. Ahora Jesús le responde,
Él le dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Marcos dice, Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y Lucas, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Los tres afirman, bajo palabras diferentes, que ese templo va a desaparecer. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿esta profecía se dio en la historia? ¿En qué año? 70. En el año 70. En ese momento, quien lo hizo fue el general Tito, quien después, al año siguiente, se convertiría en el emperador Tito. ¿No? Él llega y destruye absolutamente ese templo. Ahora, les pregunto, el templo quedó destruido. ¿Qué se ha construido en ese lugar? ¿No hay una mezquita? Hay una mezquita que es donde el profeta Mahoma recibió las revelaciones del Corán. Y ahí han hecho una mezquita, un lugar de adoración para los musulmanes. Es decir, para que los judíos vuelvan a construir el templo, tendrían que exterminar a los musulmanes. Hay aproximadamente en Jerusalén unos 20 millones de judíos frente casi a 2.000 millones de musulmanes. Para que ellos intentaran remover ese lugar y volver a construir su templo, tendrían que, obviamente, haber una guerra muy sangrienta. Entonces, el templo está ahí, lo que ha quedado es un muro que lloran cada año en el mes de octubre, que es el Yom Kippur, porque no pueden hacer expiación de sus pecados. ¿De acuerdo? Eso es un detalle muy importante. Ahora, el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Ustedes se dan cuenta que los discípulos juntan todos los eventos, como si fuera uno solo. Marcos dice, y se sentó en el monte de los olivos frente al templo. Pedro, Jacobo y Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse. 7, Lucas, y le preguntaron diciendo, maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Mateo es el único que resalta la parte final. Pero cada uno observó y escuchó lo que estaban diciendo ahí. No son tres momentos diferentes, es un mismo relato, cada uno capta lo que más le llamó la atención. Mateo obviamente estaba pensando en el fin. Ahora, respondiendo Jesús, ahora le va a responder a su pregunta, mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el ungido. La palabra Cristo significa ungido. Mesías es en hebreo, Cristo es en griego. Es la misma palabra que significa ungido. Se ungía a reyes, profetas y sacerdotes. Jesús es el Mesías porque él es rey, profeta y sacerdote. ¿Me entienden? Cuando dice que vendrán tiempos, muchos diciendo yo tengo la unción, yo soy el ungido. Es interesante, ¿no? Porque es de alguna manera lo que muchas personas en estas épocas han reclamado tener. Yo, dice, yo soy el Cristo. No dicen yo vengo de Cristo, dicen yo soy el Cristo, el ungido. Y a muchos engañarán y oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares y todo esto será principio de dolores. ¿No es cierto? Perdón. Obviamente pestes tiene que ver con lo que vivimos el día de hoy. Son las famosas epidemias en las cuales la gente murió. Por eso, muchos predicadores han estado hablando de que se están dando las señales para el fin. Y hay personas que están aterradas pensando que ya estamos en el fin. Hasta aquí pareciera que es así, ¿no? Pareciera que estamos ya en los comienzos de dolores. Marcos, mire lo que dice.
Jesús respondiendo comenzó a decir, mirad que nadie os engañe. Igual, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras, rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres, alborotos, principio de dolores son estos. Hasta aquí casi Marcos coincide con Mateo, ¿verdad? Pero Lucas nos da una clave que ninguno de los dos nos da. Y esto es muy importante para entender la profecía. Y por favor, grábenlo, anoten la cita, estudienlo después, porque esta nota es clave, sumamente clave. Entonces dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el tiempo está cerca. Mas no vayáis en pos de ellos, y cuando oigáis de guerras y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares habrá hambres y, lo que vivimos, pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes, es decir, antes de que se levante nación contra nación, reino contra reino, antes que haya grandes terremotos, antes que haya diferentes lugares, hambres y pestilencias y terror, antes de todas estas cosas, os echarán mano, os perseguirán, os entregarán en las sinagogas, en las cárceles, y seréis llevados ante reyes, ante gobernantes, por causa de mi nombre. Es importante que capten eso, porque eso es antes de todo el resto de cosas para comprender cuándo estás en el fin. ¿La iglesia está perseguida en este momento a un nivel mundial? No. En algunos lugares sí, pero no a nivel mundial. Es importante que ustedes entiendan esto, porque si lo entienden vas a entender Apocalipsis. Porque Apocalipsis específicamente habla de esto. Nuevamente, versículo 10. Antes que suceda o que venga el fin, se levantarán nación contra nación. Perdón, antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Después de eso, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos, diferentes lugares y pestilencias. Como dijo Arresto, ese era principio de dolores. ¿Captan la secuencia? ¿Captan la idea? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Lucas nos ayuda a ubicar la secuencia. Mateo y Marcos se sitúan que no ser engañados y que va a haber todo ese tipo de crisis. Pero Lucas, y en griego, esa palabra pero antes es clarísima. Momentos antes, situación antes, tiene que pasar esto. No es que primero viene, que le digo, todas estas cosas y después viene la persecución, no. Primero tiene que haber una persecución. Es decir, como van a ver en Apocalipsis, el efecto de todo eso es la persecución a la iglesia. Ni tú ni yo vivimos una persecución. El cristianismo no está perseguido en ese momento. Así que podemos estar tranquilos porque siempre en la historia han habido pestes. En la época antonina, 167 después de Cristo, la Edad Media, la peste negra, 1917, la gripe española y la que tenemos ahora. Ya hemos vivido epidemias que han matado casi más de la mitad del mundo. Y en este momento, a duras penas, en un mundo de 8.000 millones, han muerto 750.000 personas. No llegamos a 1 millón. No podemos decir estamos a puertas del fin o está comenzando el apocalipsis. No. La misma palabra es clara en esa secuencia. Por eso cuando tú veas Apocalipsis vas a entender la razón de los juicios de Dios. ¿Por qué se da?
Apocalipsis es clarísimo. Por eso, si tú entiendes esto, comprendes Apocalipsis. Para entender Apocalipsis es importante que podamos entender esta secuencia. Bien, ¿continúo o alguien tiene alguna pregunta, por favor? Mateo, entonces, ok, persecución, primero persecución, vienen todas esas catástrofes y entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros se aborrecerán y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En ningún momento hasta este momento Jesús insinúa que la iglesia no está presente. ¿Me dejo entender? Estamos viendo Mateo. Miren lo que dice Marcos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para el testimonio de ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones, pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará al hermano a muerte al hermano, y el padre al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ok? Lucas. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder a vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todo lo que se oponga, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Estamos captando la idea? Porque Apocalipsis es un libro que habla de persecución. La persecución es parte del pueblo de Dios a través de toda la historia, que fue la Inquisición, una persecución también en contra de la fe. Nosotros no hemos evitado la persecución, hemos vivido dentro de un marco de persecución. La iglesia comienza en persecución. Pablo, en el libro de 2 de Timoteo, dice: todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Jesús en las bienaventuranzas: bienaventurados si padecieres por causa de mi nombre. La iglesia en ningún momento se insinúa que esto es para judíos, que esto es no es para gentiles, no. La iglesia forma parte de la persecución. Es decir, me voy ahora, después comienza algo. En ningún momento Jesús insinúa o dice algo. Y hasta aquí tiene alguna pregunta, por favor. No tiene ninguna pregunta. Están con gozo. No, es difícil. Es difícil a veces poder entender, porque el mensaje que a veces uno escucha es un mensaje que suena bonito. A mí me gusta. A mí me gusta porque soy comodón, no me gusta sufrir. Es bonito que me digan: te vas ahorita y todo el resto sufre. Pero en ningún momento en todo este relato de los 13 evangelios se insinúa algo parecido. Es más, cuando tú lees 1 Tesalonicenses acerca del rapto, se menciona que la iglesia va, pero nunca se menciona que después de eso viene una persecución. O sea, el hecho de que se va, nos vamos, pero ese es el día del fin.
No es que se va a un grupo y se queda, pues, el pastor incrédulo con sus ovejas carnales, ¿no? Para sufrir. ¿Qué es lo que se menciona? ¿No? O sea, pórtate bien, sé más santo. Entonces, si eres más santo, te vas. Entonces, la pregunta es: ¿quién es más santo? Porque los fariseos eran sumamente gente genial, pero los ojos de Jesucristo eran hijos del diablo. Porque nosotros tendemos a definir la santidad en un aspecto bastante religioso, ¿no? O sea, no miento, no robo, no mato. Pero Jesús a los fariseos, que era la casta pura, le dice: ustedes son de vuestro padre el diablo. A ellos le dice eso, que era gente religiosa, gente buena, eruditos. Y los fariseos eran los pastores, los maestros, los líderes de ese momento. Y a Nicodemo, si no nace de nuevo, está frito, ¿no? Entonces, nosotros tendemos a pensar que hay gente peor que nosotros. Y nos es difícil comprender que nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Que somos igual de repugnantes ante Dios que el resto. ¿De acuerdo? ¿Qué Raquel ha entrado? Hay 3 Raqueles. Hay Reati, hay Rojas y otra Raquel más por ahí. No veo su rostro. Baje un poquito la cámara para ubicar qué Raquel es. Raquel, ¿me escuchas? No veo tu rostro, nadie te ve, te ocultas. Raquelita. Raquelita, no tengas miedo, nadie se va a asustar contigo. Qué gusto de verte. Bien, entonces, Jesús es claro. Jesús desde un comienzo fue claro. Ahí está tu hijito, qué bonito, Leonardo. Bien, continuamos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mire lo que dice Marcos. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Mas yo lo he dicho antes. Así que si os dijeron: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera en el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Marcos ahora. Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas, de las que críen aquellos días. Orad pues que vuestro día no sea invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución o castigo,
para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están en cinta y de las que crían aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Destrucción de Jerusalén en el año 70, pero también se proyecta una destrucción que vamos a hablar en Apocalipsis, donde obviamente el autor lo detalla de una manera muy interesante. Pero hasta aquí pregunto, ¿en algún momento se insinúa que la iglesia no está presente? No, siempre está presente el pueblo de Dios. Eso es un punto importante. No hay que separar el pueblo de Dios de nosotros. Nosotros somos ahora pueblo de Dios. La Biblia dice en el libro de Efesios que de los dos ha hecho Dios un solo pueblo. Nosotros éramos gentiles y estamos ajenos a los pactos y las promesas. Ahora somos herederos de Abraham. Ahora somos judíos por la fe. Somos parte del pueblo de Dios, unidos por el fundamento de los apóstoles y los profetas. Somos parte de ese mismo pueblo. ¿Alguna pregunta, por favor? Pueden intervenir, pueden hacer la pregunta que deseen. Estoy tratando de hacer un vuelo de pájaro a través de estos 3 evangelios para poder entrar de lleno al Apocalipsis después y captar el mensaje de Apocalipsis. No lo vas a entender, como digo, si no entiendes esto. Las personas cometen un grave error. Antes de ver lo que Jesús dice, van a ver lo que dice Daniel. Recuerden una cosa ustedes, en el Antiguo Testamento la profecía recién comenzaba, Jesucristo aún no había venido, son las sombras. El Nuevo Testamento con Jesucristo es la revelación completa para nosotros. Jesús es la explicación a todo lo anterior. No debes ir al Antiguo Testamento para venir al Nuevo. Tienes que ir al Nuevo para ir al Antiguo. ¿Me dejó entender? Cristo pagó por nosotros. Si tú lees el Antiguo Testamento, sales con la idea de que tienes que ser santo, de que tienes que ser justo y que si no eres así te van a castigar. En el Nuevo Testamento tú te encuentras con la gracia. Puedes caer, fracasar, Dios te sigue amando. Si tú lees el Antiguo Testamento, sales convencido que la salvación se pierde. Lees el Nuevo Testamento, sales convencido que con Cristo eres más que vencedor. Debemos partir del nuevo. Cristo venció, Cristo pagó, Él ha sido glorificado, nos ha comprado, somos redimidos. No podemos empezar en el antiguo. El grave error de leer el Antiguo Testamento es que salimos convencidos de que para obtener una bendición tenemos que ser santos, que tenemos que abandonar todos nuestros pecados y vamos a hacer una persecución a las personas que pecan porque de esa manera vamos a salvar el nombre de nuestro Dios. El Nuevo Testamento es todo lo contrario. Es la gracia, la misericordia de Dios para nuestras vidas. Es recordar que cada vez que fallamos regresamos a Jesús porque sin Él no podemos hacer nada. Esa es la parte hermosa de todo esto. Por eso quienes comienzan viendo las profecías de Isaías, de Ezequiel, de Daniel, se pierden porque te estás contemplando las cosas bajo un ángulo de ley, bajo profetas que aún no entendían de manera completa el panorama. Jesús es clarísimo. Y cuando viene Juan, Juan va a decir exactamente lo mismo con una diferencia. Va a decirlo en un lenguaje profético que ellos entendieron. Apocalipsis no es un libro difícil de entender. Fue escrito para las personas de esa época. Personas que no tenían educación ni formación teológica. Apocalipsis no es escrito para teólogos. Apocalipsis es escrito para la persona más sencilla, más humilde, porque ella es la que sufría. Había que darle esperanza a esa persona. Simplemente que estás usando figuras y símbolos para que esa persona comprenda. Pero no es nada complicado, porque ellos ya vivían persecución.
A ellos los estaban matando, los estaban destruyendo, estaban quemando sus hijos. Ellos veían un panorama en el cual se estaban entristeciendo. ¿Dónde está Dios? Y Apocalipsis es un libro de esperanza, de victoria. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado cuando leemos, porque a ellos, si tú le decías, no te preocupes, en cualquier momento te vas, nunca se fueron, se quedaron y murieron. Ellos pasaron una de las pruebas más difíciles en la historia. La muerte de una de las personas, de uno de los líderes de la iglesia, fue horrible. Había como un buey de metal que estaba vacío por dentro. Recalentaron el buey y lo metieron a él adentro para que muriera de esa manera. Habían sillas de metal que las recalentaban y sentaban a los cristianos allí. Eso está en la historia. Puedes leer Justo González, puedes poner y hasta te dan gratis los archivos y los puedes conseguir en PDF en el internet. Y leer la historia de la iglesia, ahí está en detalle lo que sufrió la iglesia. No es algo que vamos a sufrir. Ellos han sufrido de maneras terribles. Niños que eran puestos en el circo romano para que los leones se los comieran y le decían a sus padres, niega a Jesús para que eso no suceda. Obviamente nosotros estamos años luz de sufrir de esa manera. No podemos, y Jesús en ningún momento insinuó que esto no era para nosotros. Continúo. E inmediatamente después, miren, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntará a sus escogidos, ahí nos vamos con él para siempre, de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro, amén, después. ¿Comprenden? Al final, él viene por su pueblo. Corintios dice, los que han muerto resucitarán primero. Nosotros que hayamos quedado, seremos transformados y nos iremos para siempre con el Señor. Después sigue, Marcos dice algo parecido. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con poder y gloria. Y entonces se enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Pregunto, ¿no está hablando de nosotros? Es hermoso, nos vamos, es la esperanza. Él viene y nos vamos. Después, ya termina, él llega a finalizar. No después de eso viene 7 años y 3 años y medio de paz, 3 años y medio. No, eso no se menciona en ningún momento. Apocalipsis es mucho más claro y más detallista cuando lo vamos a estudiar. Vas a ver con lo más detalle lo que sucede. ¿Y qué es el papel de la iglesia? Va a ser impresionante cuando leas el papel de la iglesia en ese momento. Es precioso. Pero les digo honestamente, no. Los 3 evangelios los he puesto en paralelismo para que eso más o menos captemos la idea. Ahora note lo que dice Lucas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. En ese momento, después de la tribulación. ¿Se dan cuenta?
Entonces las personas hacen muchas veces una situación que, como lo digo honestamente, no aparece en toda la escritura. Albemi, ¿estás asustada? ¿Está por ahí, Albemi? ¿Por qué, pastor? No sé, pienso en ti, siempre si te haces No, yo no estoy asustada, pastor, yo estoy muy clara. Si a mí me agarran, yo voy a dar tu dirección inmediatamente para que vayan en pos de ti, Albeni. De verdad, yo soy bien cobarde. Yo no tengo valor. Yo le he hecho a todos ustedes. Tengo la dirección, teléfono de todos ustedes. Ah, no. Bien. Mateo 24. De la higuera aprende la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. ¿Ve? Cuando veáis todo eso, ya sabes que está en la puerta. De cierto os digo que no pasará de esta generación hasta que todo esto acontezca. Todo ese sufrimiento va a llevar una generación, no más de eso. Esa generación no serán los 200 años de la persecución antigua, no. Esto va a ser peor, que no va a pasar más. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Marcos, de la higuera aprende la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Lucas también les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y aquí Mateo dice algo interesante, que solamente lo menciona Mateo, ni Marcos ni Lucas. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio, se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado, el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Aquí en ningún momento, y es más, Jesús lo dice al final, me está insinuando que después de esto viene algo. Viene por su iglesia, se lleva a unos, otros se quedan. Es algo muy sencillo, es muy práctico. No entró y el resto sonó. ¿No? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a su tiempo o a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá, pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que este que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Marcos, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos de su casa y dio autoría a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Y por último, Lucas,
Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Todos los días le pido al Señor que yo no quiero estar en ese día definitivamente. Pregunta hasta aquí. Hemos avanzado, hemos leído bastantes textos bíblicos, hemos leído bastante y quiero sus reacciones. Quiero que de alguna manera intentes mencionar, en alguna parte se menciona el hecho de que Dios se lleva a su pueblo y después viene el sufrimiento. Sí se menciona que se lleva a su pueblo. La Biblia sí menciona eso. Sí menciona que se lleva a su pueblo. La Biblia es clara, se lleva a su pueblo, pero no menciona en ningún momento que después de eso viene la tribulación. Más bien lo que hasta aquí leo es que si viene la tribulación, veo que viene en tiempo difícil y al final viene por su pueblo. Eso sí se menciona. Pero no se menciona un hecho de que en cualquier momento prepárate. Ahora, no sé de dónde sacan la idea que se van los que son santos, los que son pecadores se quedan. Si estoy a medio, a más o menos me tengo que quedar. Y una vez le hice una pregunta a una persona, hablando propiamente del rapto. Yo le hice la siguiente pregunta. Si yo no creo en el rapto, pero según tú tengo una vida buena, ¿me voy? No, tienes que creer en el rapto. ¿Qué me salva? ¿Creer en Jesucristo? ¿O tengo que creer en Jesucristo y en el rapto? Porque al final, para irme tengo que creer en el rapto. Si no creo en el rapto, me quedo. Esa es la idea. Lo que yo creo que la Biblia enseña es que si tú crees en Jesús ya estás salvo. Y si hay un rapto, tendrías que irte de todas maneras, aunque no creyeras en Él. Porque eres su hijo y eres su hija. Pero no se menciona en estos textos que la persecución es para gente, digamos, carnal, como algunos dicen, pecadora. La iglesia está presente, los escogidos. No se menciona que esta persecución es para judíos. Se habla en general. Mateo, Marcos y Lucas. Mateo es escrito a judíos. Marcos y Lucas es escrito a gentiles. Y en ambos pasajes se menciona que todos son perseguidos. Si la persecución hubiera sido solamente escrito por Mateo, uno diría, bueno, es para judíos porque Mateo escribe a judíos, pero Marcos y Lucas escriben a gentiles. Entonces, la Biblia sí me menciona que atravesamos ese momento tan difícil. Por eso cuando leemos Apocalipsis, es un libro que vamos a entender. Ahora, les voy a dar, todavía no vamos a llegar a la profecía porque voy a tratar de ir la próxima semana a ver lo que es Jesús y lo que son las 7 iglesias para que ustedes comprendan el comienzo. Pero lo que ha hecho muchas personas es leer la profecía de largo, de Apocalipsis. O sea, primero comienza la trompeta, después sigue el incensario, después sigue esto, y después... Hacen una secuencia lineal. Apocalipsis no es lineal, Apocalipsis es cíclico. Es como los evangelios, comienza y termina, comienza y termina. Y en cada comenzar y terminar es un mirar un aspecto diferente. Primero ves a la iglesia, después ves al pueblo de Dios, ves al anticristo, después ves, pero siempre es un comenzar y terminar y ustedes lo van a ver. Es muy interesante. Siempre comienza y termina. Tú vas a ver los relatos. Comienza en persecución y terminan en la gloria de Dios en el cielo. Comienza en persecución y terminan en la gloria de Dios. Por eso cuando tú ves Apocalipsis y juntas todos los relatos, vas a ver la plenitud de lo que era Apocalipsis. Es cíclico. Son relatos cíclicos, es decir, comienza aquí, termina acá. Nuevamente comienza, termina. Comienza hablando de lo que la iglesia persigue y termina en el cielo. Comienza el anticristo y termina nuevamente en la gloria de Dios. Siempre vamos a estar mirando el mundo, la sociedad, cíclico, comienza y termina. Y eso es un detalle que vale la pena que nosotros observemos, que nosotros veamos.
como digo, es interesante leer Apocalipsis y descubrir de alguna manera que muchas veces nosotros estamos siguiendo una enseñanza porque de alguna manera todos la siguen. Nosotros en algún momento nos hemos quejado, y espero no ofenderlos con el comentario, de los católicos, que los católicos siguen sus enseñanzas porque así las aprendieron. Muchas veces nos burlamos, ¿no? Decimos, ellos siguen así porque así aprendieron de chiquitos. Sin embargo, muchos de nosotros seguimos enseñanzas porque así nos las dijeron, jamás las hemos comprobado. En una ocasión a un pastor, para ser ordenado, le hicieron una pregunta, que defendiera la Trinidad y no pudo. No pudo. ¿Por qué? Porque me acostumbré a decir que creo en la Trinidad, pero no puedo defenderla. O sea, puedo decir, sí, yo creo en la Trinidad, demuéstramelo. Y no somos capaces de hacerlo. Nos enfrentamos a un testigo de Jehová y nos hace leña. Porque hemos aprendido por admiración y por respeto y no por estudio. Yo admiro y respeto a esta persona, por eso creo en todo lo que me dice, pero no por estudio e investigación, que debería ser el plano correcto ya a los años de cristiano que tenemos. Llego a una iglesia y digo, esta iglesia piensa, qué bien, y simplemente sigo una secuencia de lo que he aprendido porque respeto a esa persona y porque admiro a esa persona, pero jamás me di el trabajo de investigar seriamente si la Biblia lo dice así. Entonces sigo de alguna manera secuencias, sigo enseñanzas, porque así me las han presentado. ¿Se dan cuenta? Entonces es uno de los problemas que hay. Es como cuando las personas hablan del don de lenguas. Algunos dicen que están a favor. ¿Por qué estás a favor del don de lenguas? Porque yo hablo en lenguas. Y alguien dice, ¿y tú? No, yo no estoy a favor. ¿Por qué? Porque yo le pedí a Dios que me diera y no me lo dio. Yo no creo en las lenguas. En ambos casos, las dos personas parten del mismo criterio, su experiencia. O sea, yo creo porque a mí me pasó, yo no creo porque a mí no me pasó. Estamos orando. Oré y la persona se sanó. Oramos, no se sanó. Ya yo creo en la oración porque sí me resultó. Yo ya no creo porque no me pasó. No podemos sujetar las verdades de Dios a nuestra experiencia. La verdad de Dios está por encima de mi experiencia. Está escrito, lo creo. Si la Biblia lo dice, lo creo. Me haya pasado o no me haya pasado. Entonces, muchas veces nosotros tenemos una perspectiva muy personalista. No, yo creo en esto porque yo oré, ayuné tantos días y empecé a hablar en lenguas. Está sujeto a su experiencia. La otra persona, no, yo oré, yo le dije, ayuné y no me pasó. Yo no creo que sea verdad. También está sujeto a su experiencia. Ambas verdades parten del mismo criterio, experiencia o no experiencia. Nuestro punto de partida debe ser la palabra. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Dios dice que esto ya no se da, pues lo creo. Ahí dice que ya no. Pero acá no dice nada, entonces sigue dando. Sí, pero hay un montón de gente que se ha confundido, hay falsos profetas, todo lo creo. La sexualidad es usada de la peor manera en este momento y no por eso, como cristianos, decimos que el sexo es un pecado. Es algo glorioso cuando uno se casa y lo disfruta en un marco sano. Que las cosas no funcionen, no por ello significa que sean malas. ¿Qué es la base de mi defensa? La Biblia me dice, está preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tengo que estar debidamente preparado para presentar defensa. Y en estos momentos, muchas veces, que justamente estamos pasando una pandemia, muchas personas están dando profecías, están asustando a la gente, algunos leen un pedacito de Biblia, acá dice que hay epidemias, ya Cristo viene, y nada que ver. La Biblia, estamos muy lejos de ese momento. Cuando la iglesia empiece a ser perseguida, después de eso vendrán las calamidades. Y ahí nos perseguirán a muerte. Y después al final vendrá el Señor. Ese plano aún no vivimos.
año 167, 165, hubo la epidemia antonina que duró cerca de 12 años. Estuvo el cristianismo presente, mató la mitad del Imperio Romano, no pasó nada. Vinieron otras epidemias más y la más fuerte fue en la Edad Media, la peste negra, que duró casi 50 años y que mató casi la mitad de la población de todo el mundo. Hubieron 2 brotes, algunos dicen 3. Tenemos año 1917, la famosa gripe española, que en realidad fue una gripe de este país, que mató cerca de 100 millones de personas en el mundo. Y tenemos ahora en la actualidad esta pandemia, ¿no? que a duras penas ha matado casi 750.000 personas o mucho menos que eso. No tienen opiniones, hermanos. Nadie tiene nada. Me siento frustrado cuando no pide. Madonna es muy linda. Alguien diga algo, por favor, si no me voy a pegar un tiro. Ay, no, por favor. ¿Qué piensan acerca de esto? O sea, me gustaría saber su opinión o alguna pregunta que tenga respecto a esto. Siempre dejo al final para que haya reacciones, tener un poco de preguntas. Sheila, ¿cómo estás? Gusto de verte. Señora Magda, qué gusto de verlas. Hola. ¿Cómo están? ¿Qué preguntas tenemos en relación a esto? ¿Alguno de ustedes, por ejemplo, sin el afán de molestar, no es el afán que podamos aprender, tiene algún punto de vista diferente que quisiera de alguna manera presentar o opinar? Sería excelente para enriquecer el momento, no con el afán, como digo, no es el afán nunca humillar ni molestar. Hermanos. Lo voy a hacer el estudio, ¿sabe qué? Otra vez me voy a Facebook. Estoy en silencio igual. Yo lo que me pregunto, entonces, ¿de dónde la gente, bueno, o varios factores dicen que hay pretribulación o dentro de la tribulación o post-tribulación, ¿no? Hay tres tiempos y no se ponen de acuerdo, pero en realidad no hay un versículo exacto que diga en qué momento. Gracias, nena, por tu pregunta. Lo que sucede es, ante todo, que hay personas que piensan, ante todo, que que Cristo va a reinar 1000 años en la tierra. Porque en Apocalipsis capítulo 20-21 se menciona eso, ¿no? En apenas 4 versículos se menciona. Y eso lo vamos a ver también en todo su panorama y analizar a fondo. Vamos a tener tiempo para hablar de todo esto, pero voy respondiéndote a tu pregunta. Entonces, quienes creen que hay 1000 años, están convencidos que hay 7 años en los cuales 3 años y medio son de paz y 3 años y medio de tribulación. Entonces, algunos piensan que la iglesia se va antes, algunos que se van al intermedio y otros que se va al final de la tribulación. Y de todas maneras, después Cristo reina 1000 años. Hay algunos que piensan que no hay 1000 años, que todo es largo. Viene el sufrimiento y al final Cristo se lleva todo. ¿Te das cuenta? ¿Cuál es la opinión para pensar en el rapto y el sufrimiento? Y eso está, digamos, en la historia, así como sucedió con los adventistas. Hubo una mujer que creó la corriente adventista, ella tuvo un sueño y en base al sueño hizo una doctrina. Lo mismo sucedió con la idea de la doctrina del rapto. Hubo una persona, una señora que tuvo un sueño en la cual soñó que Dios se la llevaba y a partir de ahí la predicación empezó a surgir y buscaron versículos que buscaran respaldar eso y se armó una doctrina. Si tú lees la Biblia honestamente, no vas a encontrar la secuencia, a no ser que tú juntes los versículos. O sea, yo me pongo a Tesalonicenses y aquí meto Apocalipsis. O sea, junto textos, pero la Biblia nunca me da todo de largo. O sea, yo estoy colocando eso ahí y eso no es correcto. Porque de esa manera puedo armar la teología que yo quisiera.
Lo correcto y lo justo es poner de largo. Ahora, entremos a Apocalipsis. Apocalipsis, ¿en qué momento se presenta que la iglesia se fue? En ningún pasaje. No hay un versículo en el cual se mencione que la iglesia se va. Y después viene el sufrimiento. Porque Apocalipsis tendría que ser el libro más claro para presentarlo. El capítulo 1, Juan está en la isla de Patmos, y ahí escribe Apocalipsis. Capítulo 2 y 3 escribe las 7 iglesias. Y el capítulo 4 y 5 ve la gloria de Dios. Y de ahí empiezan todas las profecías. ¿Dónde dice? Y es gracioso porque Scofield, él puso, cuando Dios le dice a Juan, sube acá, porque él está en la iglesia, obviamente es una visión para darle el panorama, dicen que ese sube acá significa, ahí es el rapto. No, eso es jugar con la escritura. Ahí en ningún momento se menciona. No hay una secuencia en la cual uno vea en la escritura esa historia. No la hay, no existe. Tesalonicenses, cuando habla del rapto, dice, y estaremos con el Señor para siempre. Si tú lees a Tesalonicenses, donde hablan del rapto, la razón por la cual se escribe Tesalonicenses es para dar esperanza, porque había gente que había sido muerta. Y no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que en su corazón no sea desaliente como los que no tienen esperanza. Y Pablo estaba convencido que en ese momento iba a suceder eso. Nosotros que hayamos quedado, nos iremos con el Señor y estaremos con Él para siempre. La teoría del rapto viene en que Cristo viene y se lleva un grupo. Después de los 7 años regresa con el grupo a reinar por 1000 años. O sea, Cristo viene por un grupo, luego retorna por tercera vez, porque la segunda vez no lleva ese grupo, para reinar 1000 años. Después de los 1000 años, ya se van todos. La Biblia no contempla ese tipo de situación. Cristo viene una segunda vez y punto. No hay otra vez que viene por el pueblo, después viene a reinar, no. Se ha tratado... También el concepto es que Cristo viene a cumplir las promesas del pueblo judío. ¿No es cierto? Ahora, y también se menciona que el templo de Jerusalén volverá a ser construido. En la Biblia no se menciona en ningún texto que se vuelva a construir el templo de Jerusalén. No se menciona. Cuando se habla del templo construido en los cielos. Y para entenderlo, la iglesia es el templo de Dios. Ahora, Dios ya no habita en templos hechos de manos de hombres. ¿Ya qué sentido tiene volver a construir el templo si Dios ya no necesita sacrificios? Un judío en la actualidad es bendecido. La nación de Israel es una nación bendecida. Estamos claros en eso, ¿verdad? Todo lo que ellos tienen es por la bendición de su pacto. Pero si esos judíos mueren sin Cristo, ¿dónde van? Al infierno. No se salvan, y es lo que enseña la Biblia. Pablo por eso les predica y Pablo dice, ¿cómo quisiera ser yo un maldito para que ustedes se salven? ¿Por qué? Porque obviamente el judío que muere sin Cristo se va al infierno. La pregunta es, ¿la nación de Israel está bajo bendición o bajo maldición? Está bajo maldición. Porque todo aquel que quiera justificarse por medio de las obras de la ley está bajo maldición. Rechazaron a Cristo. Que Dios mantiene por gracia y misericordia un remanente que va a salvar al final. Pero no nos confundamos. Ya ese grupo ya no es el especial. Ahora dice la Escritura en Efesios que de los dos hizo un solo pueblo. Quitó la pared divisoria. Que ahora las promesas de los judíos son nuestras. Tú tienes las mismas promesas de los judíos. Eres heredero de Abraham. Pero, Sí. por ejemplo, los mesiánicos necesariamente tienen que ser judíos. Nosotros no podemos ser mesiánicos. Perdón, no te escuché bien, Liliana, perdóname. Por ejemplo, o sea, los mesiánicos, ¿no? Necesariamente son judíos. Nosotros no somos mesiánicos. Ese concepto mesiánico es un concepto contemporáneo, creado en esta época, no está en la Escritura, ese concepto. El que la Biblia define, eres cristiano, es más, se le llamaron cristianos por primera vez en Antioquía. La Biblia no contempla esos conceptos mesiánico o no mesiánico.
Son conceptos que se han dado en esta época, son criterios, etiquetas que se han puesto. En este momento siempre, ¿eres hijo de Dios o no lo eres? Ya no hay dos pueblos. Somos un mismo pueblo de Dios. ¿No? Entonces, gracias. Sí, sí. O sea, nosotros estamos insertados en el pueblo. Exacto. Nosotros formamos parte ahora de eso. No éramos, ahora sí. Por eso Pablo escribe Efesios, y en Efesios, si puedes leerlo ahora, el capítulo 1, dame un momento. Tengo 11 minutos. Denme un momento y entro a lo que es... Ok, denme un momento y quiero poner en Efesios para que ustedes lean conmigo lo que es esa parte porque es muy importante. Ok, aquí estamos. Ok, ¿dónde está? Aquí está. ¿Lo tienen? ¿Tienen mi página? Dice, por tanto, acordaos de que versículo 11, 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo los gentiles en cuanto a la carne erais llamados, denme un segundo, si puedo achicar esto, no puedo. Bueno, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de carne. Nosotros éramos gentiles, éramos incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. No teníamos pacto, no teníamos nada. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear de sí mismo, de los dos, uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que, esto es clave, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ya eres ciudadana del cielo. Edificados sobre el fundamento de apóstoles, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, hay otros textos donde se nos menciona que ahora nosotros somos los judíos, somos el nuevo pueblo de Dios. La Biblia es clara. En Gálatas se nos dice ahora somos, si me permiten, Gálatas, el capítulo, acá lo tengo, Gálatas 3, se nos dice algo interesante. Por ejemplo, versículo 28, 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son vosotros uno en Cristo Jesús, y vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Ya soy descendiente de Abraham. La Biblia y Romanos nos dice que ahora el judío no es el que ha sido circuncidado, el que es circuncidado, sino el que es de la fe. Somos pueblo de Dios. Por eso es importante entender ese principio cuando vemos Apocalipsis. Porque los que tratan de ver esa separación es que una cosa son los gentiles y otra cosa son los judíos. Y no es así. Es un lío que algunos manejan y que tratan de ver, yo no lo veo. La Biblia es clara. Somos ahora pueblo de Dios. Y esa fue la discusión que hubo en el concilio de Jerusalén, ¿no? Entonces, a Dios gracias, hoy en día somos una misma historia, somos un mismo pueblo de Dios. Y todos estamos bajo esa bendición. Tenemos las mismas promesas. Por eso la teología de la prosperidad se supo manipular y decía la gente tiene que dar dinero, hacer pactos. Mira, Dios te va a bendecir por su gracia y misericordia. Cristo ya pagó el precio, no por obras. Mis bendiciones y mi salvación es por gracia.
no por obras. Si voy a hacer algo bueno, lo hago por amor y porque mi corazón lo tiene. No, ya no más porque quiero comprar una bendición de Dios. Todas tus bendiciones están... Sí, Pastor, buenas tardes. ¿qué tal? Escucho. Una pregunta, Dios les bendiga. Bendiciones. Cuando Jesús dice que no pasará esta generación, ¿a cuál generación se refiere? A las que estén viviendo en ese Porque momento... habla que dice hasta que todo esto acontezca y luego habla de rumores de guerra y ahí da algunas ciertas acontecimientos. Perfecto. ¿A qué generación se refiere? A la última generación. Porque cuando veamos Apocalipsis vamos a notar que justamente la iglesia empieza a ser perseguida y desde ese momento la persecución hasta el final no durará más de eso. Por eso cuando vimos al comienzo del estudio que las cosas que deben suceder pronto, esa palabra pronto significa que cuando sucedan no será por mucho tiempo, será pronto, será dentro de ese esquema de tiempo. No va a ser como la persecución del comienzo que duró 200 años, esta no. Esto va a ser fuerte, va a ser crítica, pero va a ser dentro de ese marco de generación. Es decir, si comenzara hoy día, no van a estar mis nietos. 70, 80 años. Un aproximado de esa edad, de esos años, exactamente. No más de eso. Sí. Oh, gracias. No. ¿Usted es Julieta? Sí, hermano. Ok, porque estaba viendo ahí su nombre. Gusto de saludarte, Julieta, que Dios te bendiga. Igualmente, bendiciones. Por eso les pido, por favor, estemos leyendo la escritura, tengo que cortar porque me voy a la oración, estemos leyendo, estemos estudiando lo que Dios de alguna manera tiene en su palabra, y ese debe ser nuestro principio, estudiar, analizar y ver realmente lo que los otros dicen sin ningún temor y explorar por qué piensan de esa manera. ¿Dónde está la secuencia? ¿Dónde dice? Porque una cosa es una opinión y otra cosa es que lo veamos en la escritura en esa secuencia, pues la escritura no lo plantea en esa secuencia. No lo vemos de esa forma. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, agradezco a todos ustedes por su tiempo, a esta Julia Yayeri, Liliana Espinosa, Chiqui, Erika Palacios, iPhone. ¿Quién es iPhone? Aquí tengo iPhone. Creo que, bueno, Noemí, Julieta, Raquelita y su mamá Raquel, Sheila, Magda, Silvia y Socorro y Eduardo. Y iPhone es Albenis. Sí, Albenis es iPhone. Se fue Albenis. Ya me dijo que tenía que irse, ¿verdad? Bueno, vamos a orar y el próximo lunes continuamos. Y el próximo lunes vamos a entrar explícitamente a lo que es las 7 iglesias y vamos a entrar aparte del primer comienzo de profecías, el que es digamos, la base de toda la profecía que ahí plantea Jesús. Entonces, la próxima semana sí va a estar fuerte. Estén a tiempo siempre, aunque lo pueden ver después porque lo voy a grabar y lo voy a poner después, pero les agradecería que tengan más preguntas, eso enriquece el estudio. Entonces no tengan temor, por favor, de discrepar o presentar un punto diferente. Siempre va a ser bienvenido, ¿de acuerdo? Vamos a orar y terminamos porque tengo que irme al grupo de oración que están ahí esperando. Padre, tú eres bueno. Gracias por tu misericordia y ante estas cosas simplemente opinamos. Somos ciegos. Tú eres quien ve las cosas con claridad. Nos rendimos a tu amor, a tu grandeza y te damos gracias porque hasta el día de hoy nos ha mostrado tu amor y tu misericordia, que es incomparable, Señor. Bendícenos y ayúdanos, Padre, cada día a levantarnos con esa gracia y misericordia que nos sostienen para hacer de bendición a aquellos que hoy nos necesitan. Te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, gracias, que Dios los bendiga, pero antes de irse, Erika se fue. ¿Qué hago ahora? He estado grabando. Aquí estoy. ¿Dónde presiono vete ahora? donde dice, ahí Stop. donde está record, ahí arribita. Sí, stop. Ya. Stop video. Lo está grabando todavía. Sí, pongo stop Sí, video. stop video. Ok. Pero sigue grabando. O tengo que presionar arriba stop record. No. No.
No, stop recording.